Listo, 3, 2, 1. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buen día. Tengan todos ustedes tardes, noches, días, madrugadas. El horario que usted desee para ver, despabilarse, quitarse las lagañas de esos ojos tan hermosos que seguramente tiene su mujer. Bienvenidos, estos son los Bacachos. Yo soy Cacho, él es Benji. ¿Cómo estás, Benji? ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. Muy bien. La verdad, muy contento. Muy feliz. Sí. Platicábamos ahorita fuera del aire que desempolvando, ¿no? Porque creo que es importante hacer el anuncio parroquial. Anuncio parroquial. Anuncio parroquial. Esa es la hora del anuncio parroquial. Estamos regresando. Realmente la gente no sabe que los tres primeros programas que ya vieron, que ya están publicados en el canal de YouTube, los grabamos hace un año. Sí. No, hace 2021. un año. 2021. Ya nos había dado COVID, a ti te había dado creo que en junio, por lo que vi en los programas. Cuando he estado viendo los programas para meterle los inserts, hacer el research de todo eso, pues me di cuenta de todo lo que estábamos viviendo en ese momento. En aquel entonces, en el programa, Metallica estaba teniendo por ahí algo que ver con el reggaetón, con un reggaetonero, Sí, que al final de cuentas no sucedió. Gracias a Dios. No trascendió algo. Eso lo festejamos de verdad. Yo me siento muy feliz por todos los comentarios que ahora sí podemos decir de esto que grabamos hace un año. Todos los comentarios que hemos tenido, bueno, que han tenido hacia nosotros, los agradecemos infinitamente. Buenos, la mayoría. Y malos, pues solamente mi mamá me dijo, ¿por qué eres tan grosero? No, saludos a toda la banda que nos ve cada fin de semana. De verdad estamos muy felices, muy contentos. Nos sentimos muy satisfechos por todo lo que ha pasado en esto de Bacachos. Y es una forma como de retomarlo un año después, con mayores bríos, mi querido Benji, porque ahora ya sabemos qué significa los Bacachos del otro lado y por eso nos sentimos tan felices. Era un programa eran 3 programas enlatados. Finalmente dieron la luz. Y bueno, pues ahora, un año después, estamos haciendo este cuarto programa, a quien agradecemos mucho a George y a Gio las facilidades de este programa y la locación que de verdad, verdaderamente lo tenemos, pues padre, ¿no? O sea, la verdad yo me siento muy feliz, Benji. Sí, y bueno, además ahorita, por ejemplo, ya en la grabación de este cuarto programa, el reto de volver a armar el set como estaba hace un año. Exacto. Recordar, pues tomar las referencias de lo que teníamos en los 3 primeros programas. Emocionalmente, ¿cómo nos sentíamos hace un año? No eras papá, cabrón. No era papá hace un año. Ahora, bueno, recién. También no es que lleve un chingo de papá, ¿no? Sí, pero hace un año te burlabas, güey. Pues sí, hace un año no tenía ni la menor idea de lo que iba a suceder. Y bueno, pero lo principal, creo yo, lo chingón de estar vivos, ¿no? Exacto, porque eso. La pandemia nos hemos ido adaptando a esa nueva normalidad, que en aquel entonces estábamos experimentando todavía de no saber bien de qué color se iba a poner esto. Hoy día, si bien me atrevo a decir un tanto relajados, pero sí también protegidos, etcétera. Sí. La verdad es de que contentos, particularmente porque estamos aquí. Algunos de nuestros amigos pues ya no tuvieron esa misma suerte. Sí. Pero acá estamos, ¿no? Nos sentimos para ustedes y para nosotros es un año después de este tercer y cuarto programa, una semana, un año, literal. Pero bueno, señores, este es un programa de chavorrucos donde hablamos de todo tipo de cosas de chavorrucos, donde usted se siente identificado, si usted le arde la panza después de las 10, lo que tú quieras, si te chilla la rodilla, son infinidad de cosas que un chavorruco debe de saberlo entender. Y bueno, pues estamos hoy con un gran programa, gran tema, que bueno, siempre para nosotros el cine en los 80s, 90s, inclusive finales de los 70s, era como una parte fundamental de mucha alegría, cabrón. O sea, eran películas que esperábamos ver porque la publicidad hace 40 años era completamente diferente y por ende la emoción que seguramente ustedes y yo teníamos para ver una película que mucho tiempo después se convertirían en clásicas y en íconos fundamentales del cine para nosotros y para muchos niños, ¿no? Pero a mí me gustaría, si te parece bien, para comenzar, platicar a todos aquellos chavos, a las nuevas generaciones que tienen papás de nuestra edad, sí, ¿no? De nuestro calibre o un poco más grandes, porque la generación X es bastante amplia. Sí. Empezar el programa recordando cómo se vivía la experiencia de ir al cine, güey. Porque hoy día lo haces en una aplicación, compras tus boletos, exacto, ya tienes tu lugar asignado, ¿no? En aquellos años, en los 80,
la experiencia de ir al cine estaba poca madre, güey. O sea, sí era realmente una actividad, o era, sí, una experiencia muy chingona para los niños, ¿no? Lo primero que hacías era ir a comprar el diario. Pero exacto, el diario Sí, era el fundamental. en el periódico es donde realmente veías la cartelera, güey. La cartelera. Y te aparecía en el diario, el periódico, igual y hay gente que no conoce un periódico, porque existe la posibilidad de que haya alguien que esté viendo esto que diga que es un periódico, cabrón. No, que diga, bueno, ahorita, pues, en otra ventana. Pues yo lo he visto, pero para el señor que vino a pintar mi cuarto el otro día, o que vino a pintar la casa y lo puso en el piso, no sé qué es, ¿no? Y bueno, en aquellos años el periódico era lo más común para obtener la información. Sí, radio, sí, televisión, pero era lo más presto, ¿no? A pesar de que tenía noticias de un día anterior. Sí. ¿No? Que bueno, tú has estado en editorial también y sabemos que los cierres también se ponen súper cardíacos porque hay notas que salen incluso en la madrugada y a esa hora todavía se estaba haciendo esa información para que salga a impresión y salga calientito a las 4 de la mañana para irse a repartir a todos los kioscos, los estanquillos, etcétera, ¿no? Exacto. Pero bueno, en aquel entonces, para ir al cine, lo primero era comprar el periódico e irte a la sección de cartelera. Y en la cartelera estaban los diferentes cines, los principales cines de la ciudad, ¿no? Sí. Estaba La Raza, el Diana, Diana, el Cine Ópera, el Futurama, el Latino Plus, que era el cine latino. ¿Te acuerdas el latino? Estaba en Reforma y casi Florencia, en la zona rosa. También ese. Fíjate que muchos de esos se terminaron volviendo un antro o algo por el estilo. Algo under. El cine Venustiano Carranza, que me parece que ahora es el de la Viga, ¿cómo se llama? El Circo Volador. Okay. Algo así, o sea, se convirtieron como en lugares fundamentales ahora de culto artístico. En algún momento incluso algunos migraron a hacer teatro. Sí. Y muchos de ellos incluso quedaron abandonados. El Cine Ópera, bueno, ya hablamos de el ópera tengo entendido que lo remodelaron. No, ¿lo remodelaron? Creo que lo estaban, si no me recuerdo, lo habían remodelado y pues ya hicieron algo con él, ¿no? Pero todos estos, es que no me se veía de Zaragoza, bueno, y varios más, ¿no? Porque era... El Cine Emiliano Zapata, que está en Javier Rojo Gómez, que eran los que me tocaban. Y bueno, las empresas que en aquel entonces se dedicaban a la comercialización del cine, como la de la familia Ramírez, ¿te acuerdas? Los cines Ramírez. Los cines Ramírez. Cinema Ramírez. Cinema Ramírez, que eran estos cuadritos rojo y azul, ¿no? Bueno, era blanco y azul, me parece. ¿O no? Según yo eran rojo y azul. Bueno, pero el periódico era monocromático, güey. Entonces, olvídate, cabrón. No te pelees por los colores, güey. Y entonces en el diario es donde veías la cartelera y ahí es donde veías anunciada y venían los horarios, güey. Sí. ¿No? Venían las clasificaciones. Hoy funciones. Funciones, ajá. No, pero aparte hablemos de que eran el Pesime, yo me acuerdo que me iban mucho al cinema Pesime, que estaba aquí en Gabriel Mancera, justo donde empieza Avenida Universidad. Ahí, y el otro día pasando por ahí, todavía está, güey. Todavía está ese cine. El Cine Orión es el que está en Circuito y México-Tacuba, ¿no? Híjole. Ah, claro. Sí, también el Cine Orión. Está ese, Cinema Lindavista, que era la casa de Disney. El Cinema Jalisco, o si no mal recuerdo, ahí en Tacubaya. El Savoy. El Teresa. El Cine Teresa. El Cine Teresa. Exacto. ¿No? Yo la verdad nunca tuve la oportunidad no me llamó la cosquilla de irme a meter al Cine Teresa. Ajá. Para los que se encuentran en otras latitudes del mundo, el Cine Teresa proyectaba un cine... Era el templo del porno. El templo del porno, exactamente. Ahí es donde se armaba la machaca. Exacto, eso era como para personalidades que gustaban de ir a despertar ese líbido y llegar con el... O apagarlo, güey. Ajá, o apagarlo, saciarlo. Exacto. Saciarlo o prender el boiler, ¿no? Exactamente. Entonces, no, yo la verdad es que nunca... Es que, bueno, estaba en el centro de la Ciudad de México y la verdad es que no eran como mis terrenos. Cuando yo era chavito, pues no me iba a meter mucho por allá. Entonces, la neta es que... Bueno, es que también qué pena, ¿no? Creo que comprar un boleto de puberto al Cine Teresa sí era así como que... Yo creo que era muy común, ¿no? Seguramente. Sí, seguro. Sí, y seguramente los primeros chamacos, cuando rompías la barrera de ese nervio, de ese miedo de hacerlo por primera vez... Como la primera vez de comprar cigarros, cabrón. Seguramente después de la primera vez ya eran clientes adictos a esa madre, güey. No, y aparte estamos hablando de cines, por ejemplo, el Latino, que después era Latino Plus. Eran cines enormes, cabrón. O sea, de una pantalla completa de no sé cuántos metros. Y que siempre antes de la función... O al intermedio.
Eso era la parte, pero siempre antes de la función, o sea, porque era raro, nadie llegaba tarde, cabrón. O sea, ponte a pensar que nadie llegaba tarde al cine. Era como una verbena popular donde desde el principio veías a los pinches escuincles moviendo la pantalla, corriendo. ¿A poco no? O sea, pero a ver, hay una razón de por qué la gente llegaba mucho antes de que empezara no la función. Tráfico, no estaban los No. ¿No? ¿Qué? O sea, sí también, pero no había lugares asignados. O sea, bueno, no podías apartar tu lugar. O sea, lo ibas agarrando como fueras llegando. Y aparte era Entonces, permanencia voluntaria. Había el concepto de permanencia voluntaria. Esa misma película esperaba que unos 15 minutos y la volvían a proyectar y tú te podías quedar. Creo que era otra película. O sea, te Según yo era la misma porque, bueno, igual y dependía del cine o iban cambiando las funciones, porque yo recuerdo alguna vez haber llegado con mis papás tarde al cine y quedarnos para ver el principio que no lo habíamos visto. Y siempre te acuerdas de las fallas del cine. Cuando empezaba la película, se escuchaba el proyector en toda la sala. Se escuchaba el proyector. O sea, era una madre así de proyectores increíbles. Nunca me ha tocado entrar a una sala de proyección. Bueno, hasta ahorita de esos cines ya no existen. Pero se escuchaba el proyector. O sea, era algo que escuchabas. Y aparte, muchas veces se tragaba, siempre había fallas de eso, y empezaban los clásicos chiflidos y el cácaro, ¿no? El cácaro. Pero siempre o empezaba antes el audio, o se oía muy rápido el audio, o el video pasaba muy rápido, bueno, que era la cinta. Finalmente eran carretes donde la copia eran copias muy caras. No era algo digital, el sonido era literal, en los laterales eran las bocinas casi Radson. Exacto. Pero era algo padre, o sea, era la dulcería abajo. Insisto, es la esencia de la experiencia de ir al cine. Sí. Y si nos vamos al estricto orden era, comprabas el periódico, te organizabas, iba toda la familia, o a lo mejor nada más papá, mamá, tus hermanos y tú. Pero todos iban bañados, cabrón. O sea, esto era otra cosa. Cuestión, exacto. Sí, o sea, había cierto, no me atrevo a decir que cierto nivel de elegancia, pero sí de ir bien vestido. Había etiquetas, güey, había etiquetas. Pero sí bien vestido. Sí, o sea, había etiquetas de que hoy vamos a ir al cine, vieja. ¿No? Exacto, entonces te arreglabas. Pero para los niños, o sea, no era así como... Ese día sí te ponías gel. Ajá, exacto. ¿No? El Aquanet. Esa espuma, güey. ¿No? Y entonces, ibas al cine, ibas temprano, siempre tu mamá siempre te llevabas el pinche suéter, ¿no? O la chamarra. Sí, siempre. Y te formabas y pues entre más temprano llegabas, más opción de justamente agarrar el lugar que querías tenías. Pero el olor, o sea, hablemos de los olores cuando abrías y entrabas al cine. Olía palomitas orgánicas, cabrón. No como hoy en día que huele a palomita de tienda de microondas y cosas así. No, exacto. O sea, era un olor rico a palomitas, como las palomitas que hueles en los puestos de palomitas, válgame la verdad. Sí. Pero de pueblo, ¿no? O sea, no eran esas palomitas que les echan ya el aceite ya súper madreado ya de todos los químicos que puede haber. Pero era una... ¿Cómo? Pues, o sea, desde el olor... Las texturas de todo, el cine, o sea, ver... Porque además eran bolsa de papel, güey. Exacto. Era una bolsa de papel donde te entregaba las palomitas. Entonces, bueno, llegabas, tenías de dos sopas. O te ibas primero a la sala de cine para agarrar buenos lugares y en ese momento... Sí. Era un chinchampú a ver quién iba a ir a la dulcería. No, porque era intermedio, güey. O sea, tenías que llegar a la dulcería. O ibas a la dulcería y ya entrabas con todo tu desmadre. Exacto. ¿No? Que en aquellos años... Las butacas no tenía dónde poner un vasote, güey. Sí, te lo ponías en las patas, cabrón. Sí, güey. O aquí abajo en el piso. No había de esas madres como para levantar a los niños. Que vean, no. El banquito no había nada de eso. Pierna del jefe. ¿No? Y las butacas no tenían el confort que tienen hoy, güey. Sí, no. O sea, unas pinches bancas... Puta, o sea, poco faltaba para que fueran unas tablas, güey. Güey, pues a qué cines ibas, cabrón. Y el asiento, yo me acuerdo que de niño yo lo dejaba levantado... Y me sentaba arriba, o sea, plegado. Y ya las nalgas te quedaban como sí, tornillo pues te cansabas cruz, ¿no? Y en algún momento bajabas el asiento y ya te recargabas, descansabas un tantito. Porque como niño, pues siempre te tapaba. O sea, no tenía tampoco esta inclinación que tienen los cines ahora, güey. Era plano. Bueno, no completamente, se había un declive, pero no estaba tan marcado. Entonces, como niño... Es que eran salas inclusive de 2 pisos, cabrón. O sea, eran salas de... No sabemos cuántas personas eran eso, pero yo creo que 500 personas. Eran muy grandes. 500 personas mínimo sí. Sí, sí era una cuestión donde tú lo veías
abajo y arriba el segundo piso, que siempre era de los más peleados para los niños, ¿no? Sí, la sí, parte sí, de sí, arriba. Pero ese olor del cine, esta parte de los chamacos corriendo en los pasillos y agarrando la cortina. La pantalla. ¿Qué vendían en la dulcería? Los dulces. Vendían, estamos hablando de las palomitas, obviamente, el refresco en vaso como acartonado. Sí. No eran de plástico. Recuerdo que igual había 3 tamaños. Pero vendían el famoso gaznate, el sándwich. Ese sándwich que ya llevaba quién sabe cuántas horas de que lo habían preparado y cuando te lo comías se te pegaba en el pinche paladar. Sí. Como comiendo callos de Cristo, güey, así. Es un chiste que luego les platicaré. Exacto, güey, se te pegaba el sándwich, el gaznate. ¿Qué más había? ¿Te acuerdas de los autocinemas, güey? Sí, por supuesto. Esa era otra experiencia. Sí. Y vendían tamales oaxaqueños en los autocinemas, güey. Yo me acuerdo un chingo de que mi jefa era adicta a los tamales oaxaqueños en el cine, en el autocinema, güey. Y al que mis papás, o al que íbamos mis papás y yo, era uno que estaba allá en Satélite, Ajá. donde ahora está el Sam's Club. Ajá. Ahí era donde estaba el autocinema. Hoy día existe otro acá en la Ciudad de México que es Autocinema Coyote. Coyote, sí. ¿No? Que sí ya he ido y ya también está sofisticado y todo, pero todavía trata de mantener esa esencia del cine de aquellos años de antaño. Y justo lo que dices, entrabas y como chamaco, en la parte de hasta adelante había una explanada muy amplia y la pantalla, güey. Sí. Entonces todo el escuinclerío se iba para ahí, se correteaba y jugaban. Oye, pero ¿cómo le hacían? Digo, en ese momento no había rampas, no había nada. Era aviéntate entre todos, te invito al cine para que me ayudes a cargar al abuelo. ¿No? O sea, literal. O sea, era algo donde estaba padre. ¿Te acuerdas de esos dulces que eran como un rectángulo largo y tenían la cabeza de un Goofy, personaje? Exacto. o del Pato Donald, esos eran así. como los clásicos. Y les metías por abajo era como un cartucho, entonces le metías los dulces que eran cuadrados. Ajá. Y cada vez que movías la cabeza, ¡puc! Aventaba un dulce, güey. Eso y también los cuadritos que vendían, ¿no? De estos como... ¿cómo ¿Los puedo Ubus? decir? No. Que venían con la... Que también daban en los circos, cabrón. Que era una foto estás hablando de la visor, madre. ajá. Es un visor de un solo... De una foto. De una ¿verdad? sola foto. Que siempre salía muy mal la foto y con cepillín sin luz, cabrón. O sea, era un... ¿No? Se veía una peluca atrás, cabrón. Sí, y tú lo ves a exacto, contraluz y... Exacto, güey. Y ese payaso... Esa madre no me cepillín, acuerdo cómo se llamaba Capulina, esa chingadera, pero sí, Ajá. efectivamente. Entonces la ponías a contraluz y ahí podías ver la Y eran la de foto. películas, ¿no? Y eran todo de era de películas. Yo recuerdo haber De visto... 35 por ejemplo, milímetros eran las películas, Sí. ¿no? Según yo, No, los cartuchos. Que además estas madres, los carretes, como mencionas, en algún momento, justamente ahorita vamos a hablar de todo esto, pero de hecho en la película de Cinema Paradiso se aprecia esto, por ejemplo. Sí, en donde tiene que haber un cambio de carrete, o en la otra, la de Tarantino, la de Bastardo sin Gloria, que hay una chica con un ayudante que es su novio, que también te hacen este cambio de carrete, que es el proyector, tienes que quitar una cinta y poner la otra, güey. Entonces lo tienes que sincronizar para hacer ese cambio, güey. No era toda la película completa. Sí, nada, era la mitad. Güey. No, y de hecho Sí, muchos mejor optaban por el intermedio, güey. Estaba famoso en la parte intermedio. más emocionante de la película, se ponía blancos, prendían la luz Sí. y decían intermedio. Así es. Favor de pasar a la dulcería. Así ¿no? es. O sea, era... Las lunetas. Exacto, Hoy día son los las M&M's. Ajá, no, pero las lunetas eran la neta. Pero las lunetas. Los sugus. Las lunetas, los subos. O sea, Los hablando Cels, de dulces. de dulces de aquella época que nos sacaron cuando éramos escuincles. Y sí, se prendía el intermedio y todo el escuinclería otra vez a jugar en la explanada que estaba enfrente de la pantalla, güey. Sí, ¿no? todo. Empezaba Y el ya- desmadre. Y en aquel entonces era seguro, güey. O sea, pues dejabas que tu chamaco se fuera a jugar con los demás niños que quién sabe qué niño era, ¿no? Sí. De pronto por ahí alguno se caía y lloraba, regresaba y ya sabes. ¿Qué No pasaba. películas recuerdas que hayas tenido tanta necesidad o tantas ganas de ir a ver de esa época? O sea, así de que rogabas, porque era rogar ir al cine, cabrón. No existían, bueno, empezaban las películas beta. El formato Betamax de las videocaseteras, que fue previo al VHS. Ajá. Ajá. Que era el que tuviera una Videocasetera. videocasetera beta era casi la última soda del desierto, cabrón, ¿no? Sí. Pero ¿qué película recuerdas que hayas disfrutado tanto, que hayas esperado ver? Mira,
Es complicada, la pregunta es difícil porque hablamos de la época más chiquita, ¿eh? cabrón, de cuando eras tú más pequeño, güey. O sea, Mira, yo recuerdo así con muchísimo énfasis las ganas impresionantes que tenía yo de ir a ver Karate Kid, por ejemplo. ok. Pero además, mis papás en alguna ocasión cometieron la travesura de meterme a escondidas a ver una película que no era apta para niños, que se llamaba... Garganta Profunda. No, tampoco te pases de lanza, güey. No, es Relámpago Azul, que trata de un helicóptero, güey. Ah, sí, por supuesto. Entonces, era una serie, ¿no? Tal vez después la hicieron serie, Ok. pero era una película, güey. Y que es con el mismo actor, que ahorita no me acuerdo de su nombre, que es con el mismo actor que sale, es el protagonista de la de Tiburón. Pero no me acuerdo el nombre de este actor. Y Ah, sí, ya. yo me acuerdo que mi mamá tenía un abrigo largo y me metió en el abrigo y así me metieron de contrabando al cine a ver Relámpago Azul. Entonces Relámpago Azul era una película que no era apta para niños en aquel entonces. Porque eran muy estrictos, cabrón. Hoy día, tú ves Relámpago Azul y dices, ay, no mames, güey, sin pedo la puede ver un niño. Ay, yo no. Hoy. Pero en aquel entonces no. Y yo recuerdo muchísimo que esa película en particular me impactó mucho, me encantó, güey. Y a raíz de haber visto esa película, después yo ya no quería ver películas para niños. Decía, es que a ver, viene, no sé, fantasía o viene... No me acuerdo. la sección. Sí. Ya decía, no, ni madre, yo quiero estas. Y veía en la cartelera y decía, llévame a ver esta, papá. Yo decía, no, es que esa es para adultos. Pues sí, pero si ya me llevaste a ver aquella, ¿por qué no me puedes llevar ahora a ver esta? Entonces yo recuerdo... Estaba hablando de Manuel. De haberme brincado muy cabrón esta parte de la infancia de las películas, güey. Y me volví fan del cine. Por supuesto, Star Wars, ¿no? Por supuesto, Volver al Futuro. Recuerdo muy bien, ya más grande, haber ido a Jurassic Park. ¿Y sabes cuál era así como... ¿Cuál? A ver, güey. Del que era fan. De las de Superman, cabrón. Ay, Con Keanu Reeves. mames, Keanu güey. Reeves. Con este güey, con... Christopher Reeve. Christopher Reeve. Sí, ya ves, pinche Alzheimer. Sí, con Christopher Reeve, para mí el mejor Superman. Porque Claro, güey. hicieron como 5 películas de Superman, ¿no? Era como 4, sí, más o Como menos. 4 algo películas así. de Ajá. Superman. Pero era de las clásicas, que era así, de que yo ya esperaba así la siguiente película de Superman. Y vendían unos juguetes afuera, que eran unos Supermanes de plástico, afuera del cine, con un alambre, cabrón. Y era el mejor juguete del mundo, cabrón. O sea, un Superman más chafa que... Bueno, no, para esa época no eran chafas. Les metían producción Sí. a todos los juguetes por muy chafas que fueran. Sí, había ¿no? calidad. Inclusive en el tianguis compraba estos clásicos luchadores. Luchadores. Los pintaban a mano, pero los hacían bien, güey. Sí, o sea, sí. era como un... No se le caía la pintura. Cabrón. No tengo estrés. Seguramente era de plomo la pinche pintura. Sí, todo el mundo lo chupó y todo el mundo... Por eso no todos tenemos cáncer, ¿no? No, se nos va el pedo, cabrón. O sea, seguro se nos va el pedo. Se por nos estar olvida el nombre chupando del los- actor. Por estar chupando a los luchadores, cabrón. Por lo que estarle te pasa. chupando a los monos, güey. En la bota, güey. Pero sí. Pero a lo que voy es que era un juguete de Superman, súper bien hechecito, chiquito, pero venía con un alambre. Con un cabrón. alambre. Entonces, ese era el juguete así por excelencia. Y justo lo que estás mencionando, afuera del cine había varios puestos donde vendían juguetes y madre y media, güey. Sí. Yo me sí, acuerdo sí. que vendían una especie... Las lámparas. cabrón. Vendían un tubito afuera del cine que venía como con un popote, güey. Era como un dentrífico. Y era de aluminio el pinche tubo. Entonces lo abrías y adentro traía como una goma, güey. Y se lo ponías en la puntita al popote y entonces le soplabas y armabas una burbuja, güey. Cierto. Y esa madre apestaba solvente, cabrón. Que estoy seguro que si hoy lo vendieran, no mames, güey, habrían metido al bote al cabrón O sea, que inventó esa chingadera, güey. 57 sellos, cabrón, ahí en la... Sin duda, güey. O sea, olía solvente, pero cabrón, güey. Cierto, ya, Pero ya, yo güey. me acuerdo mucho de esa chingadera. Ah, pues con razón. Ahora estamos como estamos. Con razón nos gusta Así de- tanto. Ese olor cuando están pegando los tubos de PVC. Exacto. Ese olor lo reconozco. Y aquí me Me es quedo. muy familiar. Ahora entienden a los pachecos. No es tanto porque sean pachecos, sino porque les gusta recordar su infancia, cabrón. Claro. Entonces, vendían ese tipo de juguetes, güey. Ciertamente, güey, afuera del cine. La experiencia era súper chingona. Sin embargo, bueno, hablando de películas que han marcado nuestra historia, esto es, bueno, pues es la experiencia en aquellos años de ir al cine. Sí. Y efectivamente, de estar esperando la película que llegaba en el verano, que además sabías que esta película que tú estabas viendo ahorita, en Estados Unidos ya la habían estrenado hace 3, 4 o 6 meses, güey. Sí. O sea, sí había un delay
muy marcado. Había una diferencia de tiempo muy marcada. Ya hasta la historia sin fin ya de los el pinche Atreyu, cabrón. Ya la Atreyu le había cambiado la voz. Sí, ¿no? Justamente, por ejemplo, La historia sin fin, otra película así súper chingona. Que si chavos no la han visto, por favor, véanla. Sí. De hecho, se puede considerar como cine de culto, ¿no? Yo creo que sí, güey. Porque además estamos hablando de esas películas que representan al género de fantasía. Sí. ¿No? Y mucho antes del Señor de los Anillos, de todas estas. Exacto. O sea, estaban esa, güey. ¿Te acuerdas de una película que se llama Kroll? Que era una estrella que sacaba como unos cuchillos y el personaje, el superhéroe, pues manipulaba a esta madre y tenía que igual ir a rescatar a una princesa y luego se metía en una telaraña. Güey, esa película también fue otra que me marcó así súper cabrón. Kroll, La historia sin fin. Fíjate que de La historia sin fin, gracias a esa película me gustó tanto la lectura. Porque yo tenía ese libro de Michael Ende, era de mi hermana. Lo tenía siempre ahí y siempre lo veía y no me llamaba la atención. Vi la película y a partir de la película me encantó la idea de verlo en el libro. Y obviamente me gustaba más la versión, obviamente, leída porque de chavito... La película estaba acá. Exacto, o sea, te daba todo, pero ya te estaba dando algo basado en algo que habías visto, bueno o malo, ¿no? Pero finalmente era lo mismo con el que el autor, el director de esa película, digamos que lo llevó. Se consagró. Exacto, pero digamos que fue por los textos y por los dibujos que había, o sea, no era algo rebuscado. Finalmente lo que tú estabas viendo en la película eran los mismos dibujos que aparecían en el libro de Michael Ende. Pero a partir de esa película fue cuando me empezó a revolucionar como la idea de los libros, a partir de ahí. Pero fue por una película. Esa fue la que provocó que detonara en ti el gusto por la lectura. Me encantó, o sea, fue algo que me gustó, sobre todo el tipo de lectura de fantasía me fascinaba, cabrón, ¿no? Y a partir de ahí, películas que me encantaba o esperaba ir a ver, E.T., por ejemplo, fue algo que fue a lanzamiento mundial. ¡Uf! ¿No? De Steven Spielberg, una de las primeras películas de Steven Spielberg. Esa fue como una película que sí como marcó generaciones, hasta playeras había de E.T. Afuera del cine. Que ya te metiste en el género de la ciencia ficción. Sí. Pero antes de meternos por allá, me gustaría tratar de recordar algunas otras películas del género de fantasía, aparte de esta de Kroll, aparte de la historia sin fin. Por ejemplo, existió otro personaje icónico que era el famoso Conan, güey. Oh, sí. ¿Te acuerdas de Conan? Sí, con el Gobernator, con Arnold Schwarzenegger, con el Arnold Schwarzenegger. Puta, güey, no mames, güey. También era otra franquicia, porque también hubo, recuerdo varias. Otra película que también era así, sí de fantasía, pero más bien ahora sí ya hacia lo apocalíptico, Mad Max, güey. Con Mel Gibson. Con Mel Gibson, ¿no? Sí. Donde ya veíamos motos, coches, sí, ya avionetas. Post-apocalíptica, ¿no? Exacto. Una onda así ya media... Digo, y estamos hablando Blade ya Runner, ahorita ¿no? sí Sí, entre ciencia ficción y pues sí, apocalípticas, ¿no? O postapocalípticas. Y son películas que recuerdo que las podías ver 700,000 veces, güey. Sí, no te aburrías. No te aburrías, güey. Sí. O sea, literalmente te acababas las cintas, güey. Se empezaban a ver culeras porque ya la cinta estaba muy desgastada. Sí, igual que los Gremlins, güey. Los Gremlins, por ejemplo, ¿no? Esa fue una de las películas que también marcó historia y empezaban también, a mí me daban... Me acuerdo que cuando fui al cine, porque vendían los juguetes afuera igual súper bien hechecitos. ¿El Gizmo? No, era Rayita. Un Rayita, tuve ese juguete de Rayita afuera del cine, que yo no lo quería porque me daba miedo, cabrón. O sea, de verdad era un personaje que me daba miedo y me lo compraron así de, ahí ten tu juguete. Fue un juguete que no extrañé cuando lo regalé en la primaria, güey. O sea, sí fue así de que lo cambié pedo lo acercabas al agua, güey. Lo cambié por un Fruitsy, güey. Algo así. Pero eran de las películas que sí esperabas ver. Ya un poco más grande, Top Gun fue como de las... Bueno, ya hablando de películas de acción, sí. Volver al futuro, cabrón, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya estás yéndote otra vez a ciencia ficción. Sí. E.T. es una también de nuestras favoritas. Me ponía súper nervioso esta escena donde el güey le avienta la pelota en el ¿cómo se llama? ¿No? Y se la regresa. Puta, esa escena... No, o sea, yo me ponía demasiado nervioso. O sea, era de taparme los ojos, güey, y taparme los oídos porque me ponía súper nervioso esta parte. Porque además, esa es la otra parte. Cuando eres niño, esta capacidad de asombro que tienes para envolverte tan cabrón en la película, la verdad es que son cosas que desafortunadamente con el tiempo muchas veces vas perdiendo. Ay, los diálogos de esa época.
ves actualmente otro tipo de películas que igual te mueven, ¿no? Una película que a mí invariablemente me hace llorar a la fecha es Billy Elliot, por ejemplo. Bueno. Siempre me hace chillar el final, güey. Pero a lo que quiero llegar... de Disney. Ya al final, güey, cuando lo logra, cuando se consagra como bailarina así, cabrón, ¿no? Sí. Pero de adulto. Pero yo recuerdo de niño cómo se movían esas emociones y esas emociones principalmente, tal vez sentimientos. Puta, güey, los dramas que existían en aquellos años en las películas que hoy día son animadas, pero de manera digital. En aquel entonces era diferente. Bambi, güey, que es Dumbo. No seas mamá. Puros dramas, güey. No, güey, lo que tú veías en la... hay que hacer un especial de caricaturas para hablar de Remy. Exacto. No mames, cabrón. O sea, es que por eso somos una generación tan traumada y tan fuerte. O sea, no somos una generación de mazapán porque no mames las porque cosas que Remy, veíamos todas esas hacer playeras de esas Bel que dicen Sebastián, yo vi Remy, ¿qué pedo? Yo vi Remy, ajá. Heidi, Remy, Bel y Sebastián, pero ¿sabes qué? La familia Robinson. No nos desviemos de las películas porque esto da como para hacer Vamos a hacer un programa específicamente de caricaturas. Sí, pero por ejemplo, esto de las historias del cine, o sea, eran películas que duraban más de 120 minutos. Cabrón, sí. ¿No? También. ¿Por qué hemos llegado a ahora donde ya no existe la historia, güey? Ya es el final desenlace, cabrón, y se acabó. ¿Por qué ahora estamos tan acostumbrados a las nuevas generaciones a tener una información así, cabrón? O sea, ahí está. De un consumo TikTok, tan breve. Exacto, TikTok, lo que tú quieras. Y los niños empiezan a acostumbrar a este sobreestímulo de información, cabrón. Desecho, ¿no? Exacto. Donde ya no te clavas en una historia, como podía ser una película de E.T. Y de hecho, no sé si te toca ahorita, pero la sigues viendo y ya prefieres como adelantarlo. O sea, ya te estás empezando a contaminar con toda la información que necesitas tener por ahora, ¿no? Pero ya esta parte del desenvolvimiento de la historia, el por qué, cuándo, por qué, para qué, demás, es algo que estaba súper bien aterrizado en el cine de esa época. Sí. Y ahorita ya dices, es que esa película es muy lenta, cabrón. Sí, ¿no? El guión tenía su razón de ser y tenía un timing muy particular. Hablando, por ejemplo, de lo que estás mencionando, yo lo veo en las películas de acción de ciencia ficción, por ejemplo, estas de Transformers, ¿son? Tú ves una película o las de superhéroes y en la pantalla pasan tantas cosas al mismo tiempo. Sí. Yo me estreso, güey. Yo digo, no, sí. mami. Ya. Además me pongo a pensar, ¿quién va a limpiar el cagadero que están haciendo estos cabrones? O sea, es demasiada información en la pantalla, güey. Sí. En aquellos años, también hay que reconocer que los efectos especiales han evolucionado de una manera impresionante, güey. Sí. Vemos películas como Star Wars, ¿no? En donde, o sea, hoy día vemos las películas y decimos, no, güey, está bien chafa, güey. ¿No? Pero en aquel entonces... Las maquetas, ¿no? O sea, era el top, güey. Las maquetas, sí, claro, güey. Exacto, Star Wars, o sea, era la maqueta donde va la nave. Esta persecución de las naves es justamente de esa madre cuando va atrás del otro, del X-Wing. Y van en el pinche túnel y es una maquetota que además es cíclica. Vas en ¿cómo se llama? La estrella de la muerte. Ajá. Y donde esa madre del túnel es cíclico, además, y además al final se ve cómo dispara y latina. Ajá, y es todo la misma. Pero es un loop, ¿no? ¿Te das cuenta de los efectos especiales de este tipo de películas? Y, o sea, hoy día dices, bueno, está bien. Como Furia de Titanes, la primera versión, ¿no? La de los 70, 60, 70. Eran películas que te daban gusto. De hecho, me tocaba ver en el cine esas porque las volvían a proyectar, ¿no? O sea, no era una película nueva. O sea, proyectaban, por ejemplo, en el cine Disney de Lindavista, todas las de Disney, ¿no? O sea, el libro de la selva que fue de los 60s. O sea, ese tipo de cines los proyectaban frecuentemente ahí. Igual en otros cines. O sea, ponían el cine de Disney. Exacto. Sí, el cine de Disney donde pasaban puras películas. Pero había dos. Cinema Coyoacán. Estaba el de Lindavista y el que estaba aquí. En Coyoacán. En Avenida Coyoacán. Exacto, que hasta hace poco dejó de serlo, ¿no? Ajá, ahora es un Walmart o algo así. Ajá, pero finalmente eran películas y efectos especiales y que te gustaba ver después y que luego las veías en la televisión también. O sea, por ejemplo, Ben-Hur, o sea, que duraban 3 horas y media y te las aventabas, cabrón. Sí, güey. ¿No? O sea, o la de los 10 mandamientos, cabrón, ¿no? O sea, esas que te avientan 6 horas, cabrón, ¿no? Y ya ahorita no son películas que pongan porque ya la idea de los que les gustaba esas películas, pues ya se fueron, cabrón. Literal, sí, porque esos ya son baby boomers.
Exacto. O sea, no, yo recuerdo que mi papá me llevó a ver, no me acuerdo si la de Ben-Hur o la otra, no me acuerdo cuál, o la historia de Brian, no, hay una película, así no me acuerdo cómo se llama. Y de plano hice que mi papá nos saliéramos. O sea, yo no estaba aguantando ni de pedo. Y le dije, papá, ya, por favor. Y mi papá dijo, puta, pues ni pedo, vámonos. ¿Así dijo? Pues no dijo así, porque además la gente era muy decente, no era como... Y no eran tan frágiles también. Para nada, güey. No. Hablar de películas, hay muchas, nos podríamos ir por géneros o por directores, güey. Ajá. O incluso por actores, ¿por qué para aventar para arriba? Sí. Clint Eastwood, por ejemplo. Uf. Jack Nicholson. Sí. El Robert De Niro. Al Pacino. O sea, estamos hablando de monstruos de la actuación, güey. ¿No? Sí. Que algunos incluso han dirigido, como Clint Eastwood. Sí. Que además ha hecho unas películas bien chingonas, güey. Sí, ¿no? como director. O sea, adelante y atrás de la cámara hace unas cosas bien chingonas, güey. Sabe elegir muy bien. Y de pronto llegan ya después otro tipo de actores como Brad Pitt. Mencionabas a Tom Cruise en Top Gun. Ajá. Pero estamos hablando de películas muy icónicas, güey. O sea, películas que realmente, Top que a la fecha Gun. la tienes en DVD o en Blu-ray o hasta en VHS o en beta en tu casa, güey. Sí. Pero sí somos justamente, como mencionas, una generación que valora muchísimo. ¿Qué soportaba la historia, güey? ¿Sabes qué pasa? Somos una generación muy nostálgica, güey. Entonces, nos cuesta mucho trabajo desprendernos de todas esas cosas que nos generaban gran satisfacción, güey. Un sentimiento positivo, güey. Totalmente, güey. Alegre, güey. Bueno, de niño como niño feliz, ¿no? Porque justamente esta actividad de ir al cine con tus papás, ¿no? Y recuerdas con un chingo de cariño estas películas. Sí. Que cada vez que tú ves, por ejemplo, hubo un comentario ahí en la fanpage de Facebook, por cierto, denle like, en donde yo les preguntaba, ¿vieron esta película? ¿Recuerdan algún momento? Y él mencionaba un momento triste con su papá en relación a la película de E.T., ¿no? Pero al final de cuentas se queda un recuerdo, güey. Sí. Y eso no sé si actualmente exista justamente por lo que mencionas, güey. Por un consumo tan breve, tan corto, ¿no? Tan superfluo. Ya no sé si ya le den el mismo valor. Seguramente sí, depende mucho del entorno familiar. Sí, pero por ejemplo, todas las historias cortas que hay en Facebook ya y en TikTok y demás, muchas veces hasta le estás buscando, o sea, a pesar de que dure un video 30 segundos, ¿por qué tiene tantos millones de reproducciones, no? 30 segundos y le adelantas 15, cabrón, ¿no? Además. O sea, ese tipo de Todavía cosas. le adelantas. Todavía le adelantas ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno muy curioso y la neta es algo que sí se extraña, güey. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 niñas y me pongo a ver cine con ellas. Le digo, a ver, mi amor, tenemos una plataforma, hablando de Disney, de esta plataforma, donde tengo películas que yo veía cuando era niño y me encantaban, cabrón. Ya ahorita tú dices así de que, ay, qué hueva, cabrón. O sea, las nuevas generaciones, ¿no? Goonies. Los Goonies, por ejemplo. Esa fue buenísima, cabrón. Son películas que además de su guión, la estructura, la historia, el desarrollo... Sí, no mames, güey. Eran películas bonitas, cabrón. Cuenta conmigo. Sí, exacto. Donde sale el tema musical Stand By Me. Ajá. De estos 4 niños que van en busca de un cadáver. Que al buena final lo peli. encuentran. Sí. No mames. O sea, y de ahí podemos hablar, insisto, mucho más para acá de las sagas, ¿no? Ya mencionamos Star Wars, ya mencionamos Superman, ya mencionamos... Indiana Jones, por ejemplo. Ya mencionamos Mad Max. Indiana Jones es otra, güey. Sí. James Bond, güey. Uf. Nos tocó todavía ver la película, algunas de Sean Connery, ¿no? Sí. Y él cómo ha ido evolucionando y cómo este famoso espía, que es el espía. O sea, también está el de Misión Imposible, ¿no? El agente Ethan Hawke. Pero eso fue del 96, cabrón. Para acá estamos hablando de que ya tenemos una juventud. Ahí, breve, ¿no? Pero venimos de un James Bond, güey, ¿no? Sí, o sea, ese exacto. nivel de espionaje. El santo, ¿no? También. Ajá, güey, el santo. O sea, estamos hablando no del luchador, sino del... Pues también las del santo, güey, porque acuérdate el cine mexicano cómo era, cabrón. O sea, también. Hablando y el cómo sí. entró en esta decadencia. Eran películas que yo no soportaba ver, güey. Del O sea, cine me daba mucho a la miedo fecha, güey. El cine de las El santo ficheras. contra las momias de Guanajuato, cabrón. ¿No? Pero, por ejemplo, el Drácula de este actor, que es que el COVID, la neta, y la edad ya nos hace que nos cueste trabajo acordarnos. Ay, ¿cómo se llama? Este Román- español. Ajá.
Sí, que tiene un nuevo Susoto así. Sí. El famoso Drácula mexicano que fue reconocido como en algún El momento, mejor. en un festival de cine o en alguna premiación hubo algo en Europa en donde lo reconocieron como el mejor Drácula de la historia, güey. En ese momento. Sí. Robles, Sí te algo, creo. Germán Robles. Germán güey. Robles. Puta Sí, madre, güey. sí, Pero sí. además veías el murciélago con los hilos, güey, ¿no? Ajá. En la película. Corte, Y los aparecía, efectos cabrón. especiales. Los Oye, efectos pero ¿cómo especiales. era el pedo, güey? Déjame entender eso. O sea, ¿cómo veías al murciélago sin calzoncitos, sin frac, y aparecía hecho humano, güey? Güey, Con ropita. si Superman se cambiaba, güey. Bueno, pero- Unas pinches piruetas acá en la cabina de teléfono, güey. Yo siempre me quedé con esa idea. ¿Cómo el pinche murciélago? No, yo me quedo con otra idea. O sea, yo no entiendo por qué muchas mujeres se quejan en el baño que no caben y que la bolsa y que eres Superman. No mames, güey. Se da dos pinches piruetas y ya está cambiado, güey. Pero estamos hablando de las películas, güey. Películas Sí, del cine mexicano, antes de entrar en esa decadencia del cine mexicano de ficheras, Sí. después vino ya una Finales nueva... de los 70s, comienzos de los 80s, Sí, ¿no? y ya después de que La risa en vacaciones y todas esas Que, series que decías, chale, que güey. veías en el cine, de hecho. Y me tocó Las ir a veías ver. en el cine, es que Ajá. todas esas fueron en el cine, güey. Sí. Y en donde además, me atrevo a decir, sin intentar sonar clasista, pero la calidad de la gente que asistía a los cines también empezó a cambiar, güey. Del código postal. Pues sí, güey, así es. porque, o sea, justamente lo que decíamos, o sea, ir al cine era una experiencia. Te bañabas, te arreglabas, te ponías gel, te peinabas el gallo. Y cuando entra justamente este famoso cine de ficheras, el bueno. cine se va Adiós. al traste, güey. Sí. En todos los sentidos, güey. Real, güey. Y después surge el nuevo cine mexicano. Que ya se convierte como en... Y ya es lo más parecido a lo que... Bueno, ahorita otra vez volvió a cambiar, güey. ¿No? O sea, llega Marta Higareda con Omar Chaparro y Ya, volvió es a todo. cambiar otra vez el pinche cine. Ya ahorita volvió a O cambiar este otra güey, vez. el que era el, ¿No? el yerno de Eugenio Derbez, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Que ya sale en todas las películas. cabrón. Mauricio Ockman. Ajá. Ajá, o sea, ya dices, ya, Sí. chole, ¿no? Entonces, o sea, también hemos visto cómo hay una evolución o un cambio en el cine mexicano, ¿no? Pero creo que esa es una de las razones por las cuales nos sigue gustando más ver el cine internacional. Bueno, también me gustaba el cine mexicano, ¿eh? Pero el que estamos cine platicando. mexicano. Por ejemplo, después llegó El Bulto, ¿no? O sea, después de las ficheras, por ejemplo, con Gabriel Retes, El Bulto. El Bulto es una película que yo vi hasta apenas hace unos, creo que 4 años. No había yo, nunca me había topado con esa película. Había escuchado hablar de ella. Cuando yo vi esa película dije, no mames, qué Sí. película, cabrón. Sí, o sea, Si no la han visto, vayan, búsquenla, encuéntrala. El Bulto de Gabriel Retes. De Gabriel Retes. Y justamente te hace que reflexiones mucho en relación a la suspensión del tiempo y el cómo las cosas pueden cambiar. Te pueden ver de en un una forma instante. diferente, ¿no? O sea, el entorno familiar. El entorno familiar, pero a lo que quiero llegar es, si tú te das cuenta, hay una película que nos marcó muchísimo que es justamente Volver al Futuro, Back to the Sí, Future. regresando al cine. A la parte de ciencia cine ficción. gabacho. Platicando con un amigo hace unos cuantos días, yo le decía, es que si tú te das cuenta, la película está ambientada en 1985 y se supone que viaja en el tiempo a 1965. Y está muy marcado en 20 años Sí, la tecnología, todo, la evolución del 65 al 85. Sí. ¿No? Fue como esa frontera del... Pues los 70s, papá. Sí, cabrón. O sea, sí fue algo... El hipismo, la libertad, el peace and love, el not war, todas esas cosas que sucedieron Avándaro. en los 70s tan fuertes Woodstock. hicieron que la, pues sí, que la humanidad cambiara tanto en 20 años, güey. Sí. Sí, Si fue hoy muy día marcado. hiciéramos una película, un remake de Volver al Futuro, estamos hablando que del 2022 tendría que viajar 2002. Marty McFly al 2002, güey. Sí, que... Y espérame, creo que estarás de acuerdo conmigo y seguramente muchos de ustedes que del 2002 al 2022 no sentimos que haya una enorme diferencia, güey. ¿Cómo no? Pero la hay. Sí, cabrón. Nada más el Internet, por ejemplo. Exacto. ¿No? Si hablamos de tecnología. Creo que... Bueno, el internet estaba desde antes. Pero hay... justamente, ve. Ah, exacto. Del 2002 al 2022, realmente, ¿qué tanto Los celulares, ha güey, cambiado de celular a smartphone? Exacto. Pero creo que para que esto realmente fuera notable, tendría que ser o sea, la historia tendría que ser del 2022 viajando
a 1982. O sea, O al 92. de 40 años. O al 92. Sí, 92. Para que se pudiera percibir esa diferencia. Generacional, sí. Porque si tú te das cuenta del 65 al 85, como lo establece la historia, igual. se siente bien cabrón esa diferencia. Los autos, güey. O sea, por ejemplo, pero 20 años en el 65, estamos hablando del 45, güey, también. O sea, ¿cómo eran marcadas esas épocas supermarcadas en el aspecto 45-65? Total. Y ahorita del 65-85, del 85 hasta ahorita. O sea, serían 40 años como para marcar algo. Porque nosotros lo percibimos así, ¿no? También. Pero nuestros chavos, también, si les decimos 2002, dicen, ¿no? Cuando dices, pues es que en el 2002 no tiene tanto que pasó de eso. O sea, a lo mejor los carros eran diferentes, sí. O sea, pero generacionalmente es algo que... Güey, pero relativamente, güey. Bueno, la sí. McFly, que por cierto mi camioneta se llama McFly, Sí. es modelo 99, güey. Sí, o sea... Y la ves, fotos bonitas, sí, pero además tú la ves ahorita y no... no es un vehículo que lo veas y digas, brinque. es antiguo. Ajá. No, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, sigue siendo contemporánea la camioneta, güey. Pues, güey, desde nosotros, ¿no? Somos 75. Inclusive los que nacimos bueno, los que nacieron en el 80, 90, pues, se ven igual de jodidos que nosotros, cabrón, muchas veces, ¿no? Exacto. Películas que también marcaron, obviamente, Ghostbusters, ¿no? Sí. Es otra franquicia que también, puta, güey. Intentaron hacer un remake hace no Sí, mucho. de mujeres, ¿no? No salió muy bien. Sí, Que yo la neta ni siquiera la fui a ver. Hay películas, hay remakes que de plano digo, no, güey. No quiero darle en la madre a mis recuerdos. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿Cómo qué? Me quedo con por Ghostbusters, por ejemplo, ¿no? Sí. Si ahorita dijeran, vamos a hacer los Goonies, Nah. la nueva versión, creo que no la iría a ver, güey. E.T., güey. Ya con toda la E.T.. tecnología. No, Ahí está güey. Paul, ¿no? Ahí exacto. Es Sí, como güey. eso, güey. Hay muchas cosas que dices, no, güey, mejor me quedo con lo que en aquel entonces Pero era. aparte, también sabes que los niños, aparte de lo que estábamos hablando de esta pronta información, yo creo que también la historia, o sea, la sensibilidad de marcar una historia o de contar una historia, también es algo que se ha perdido un chingo, cabrón. O sea, también a los niños siento que ya es algo que les da hueva, güey. O sea, Sí. esta parte del sentimiento, del sentir, de la emoción, o sea, ya las emociones que son tan marcadas, es algo que también siento que si no lo sabes llevar bien con un niño y bajarle a las tablets, a todo ese tipo de desmadres, se te van a ir con eso, ¿no? Pero esta parte sí es una gran parte que tendría que ser rescatada, güey. O sea, el sentirte emoción por un juguete. Siento que ya los niños de ahora saben que nos truenan los dedos a esta generación que de pronto nos costaba tanto trabajo tener algo. Y nosotros decirles, oye, a tus hijos que te pidan algo porque quieren nada más. Oye, papá, ¿me compras esto? Y dices, bueno, te lo compro y ya. No, porque a lo mejor a mí me hubiera gustado ser así. Pero en realidad esa parte, justamente este fin de semana estaba hablando con Claudia acerca de esto, de que mi hija ya, cada que vamos a un centro comercial, pide algo, ¿no? Quiero un juguete de esto. Y es difícil decirle no, pero también si no pierdes esa frontera en el decirle no siempre vas a tener algo que quieras, te va a ganar más de todo, ¿no? Entonces, sí, esta parte de los sentimientos que se veían envueltos en películas como, por ejemplo, Los Goonies, ¿no? La historia sin fin de Michael Ende. O sea, todo esto te hacían crear y sentir de una forma completamente diferente a como lo viven seguramente muchos niños hoy en día. No estoy diciendo que todos, ¿no? Claro. Pero siento Creo que tiene ya que es ver algo... con el entorno familiar, güey. Sí. Y creo sin duda. que esa parte de los valores familiares es algo que se ha ido perdiendo, güey. Digo, comprendo y le doy el beneficio pues no de la duda, sino más bien termino comprendiendo que al final de cuentas, pues la gente va cambiando, la gente va evolucionando, la gente va cambiando modos, costumbres, el tema religioso ha cambiado un chingo, o sea, es que, hay por muchas ejemplo, cosas dentro de los valores y de los imagínate, principios que han ido, es que no sé si decir evolucionando, simplemente cambiando. Y hoy día la respuesta y los métodos educativos pues también van cambiando, güey. No puedes, desde mi punto de vista, y digo, como alguien de generación X nos cuesta mucho trabajo soltar eso por lo que te decía hace rato, ¿no? Somos muy nostálgicos y sí venimos de este tipo de educación y valoramos mucho hasta esto, güey. O sea, algo que te cuesta obtener. Sí, pero sin duda. creo que sufrimos mucho si seguimos intentando resistirnos a que las cosas simple y sencillamente están cambiando. Ah, bueno, sí. Sí, ¿No? sin duda. Es, por ejemplo, si ahorita le pones a una niña, por más sensible que sea, la película de Luis Miguel y Lucerito, la de Ya Nunca Más, güey.
Donde se queda sin patitas. Fiebre de amor. No, ya nunca más, güey, donde se queda sin patitas. Es donde se queda sin patitas, ¿no? Ajá, porque cuando sale con Lucerito es la de Fiebre de amor, ¿no? Pero también creo que en esta se queda sin patitas Luis Miguel. No, nada más en una se queda sin patitas. Sí, por un accidente en la moto, ¿no? Sí, Es la famosa escena de ¡Mi pierna! Yo no sé qué le ven a las motos, cabrón, ¿no? Por ejemplo. Que, pero bueno, pues, artefactos muy peligrosos. No lo hagan, señores. No, pero esta parte de que yo lloré, güey. Claro, güey. Yo lloré por ver a Luis Miguel. Rebeldes con causa, güey. Hablando de motos, güey, de películas. De John Travolta. John Travolta es otro actor que también. O sea, es que, puta. Hablar de actores. Nosotros teníamos, déjame te platico rápido esto. Nosotros en casa teníamos un proyector, güey. Un proyector de Super 8 milímetros. De esos teníamos cámara. La cámara para grabar, que eran los cassettes carísimos, cabrón. Sí, claro. Que duraban 3 minutos. Y eran carísimos. Luego lo mandabas a revelar a los laboratorios. Te tardaban un año. Ya cuando tratabas de buscar o revelar este cartucho de la supercámara, era una Minolta, al proyector que era un Elmo, así llamaba el proyector, ¿no? Elmo Co, decía. Pero bueno, esta parte de revelar y sacar películas familiares que tengo todavía ahí, que tengo que rescatar. Y luego me dices, George, ¿dónde puedo rescatar ese tipo de material? Porque eran películas que duraban 3 minutos, cabrón. Nosotros teníamos películas, teníamos las mismas fotos. Una de Concord, ¿no te acuerdas de esa? Las mismas serie fotos, güey. O sea, Exacto. hoy día son ilimitadas con el celular, güey. Pero en aquel Exacto. entonces tenías 36 fotos. 36, 24, que O eran las de las 24, otras. que era la otra. Con los flashes de estos de que cuadrito. se fundían, güey. Que se fundían. Los de cuadrito que además giraba, iba girando. Y era También hablaremos haremos un programa de fotografía de gadgets en su momento. ochenteros, ¿no? De Por gadgets ejemplo, ochenteros, sí. Pero esta parte del proyector, que nosotros teníamos un cine en casa. Como un Cinema Paradiso, que también está filmando, güey. Que además es manual, cabrón. Y me encantaba desde entonces. O sea, era apretar el gatillo 3 segundos y sabías que el proyector tenías 3 minutos en total. Y ese cassette te tenía que durar para los 15 años de tus hijas cuando tenían 10, güey, ¿no? O sea, era algo así de graba, hijo. O sea, mi papá compró esto y mis hermanos eran los que grababan. Pero era grabar segundos, güey, de algo. O sea, era un paneo de 3 segundos. Básicamente hacías un videoclip. Exacto. Lo que duró una canción, 3 minutos. Exacto. Entonces nos íbamos en boda, éramos los que íbamos a las bodas y llevábamos nuestra cámara de proyector y todos así, ay, güey, ¿no? Y era grabar 10 segundos, y ya. Si te pasabas más de 10 segundos, era así como que, no, pues qué pinche desperdicio de tiempo para grabar eso. Y tenemos el proyector y era domingo familiar donde cerrábamos las cortinas de la sala, poníamos el proyector, poníamos palomitas y mi hermano era el esclavo de estar cambiando los carretes de 3 minutos. Teníamos el patito feo, éramos el control remoto en aquellos años. Exacto. Pero era un arte, cara. O sea, era sacar el carrete de 3 minutos, ponerlo, teníamos de muchas de Disney y demás, teníamos Concord, te digo, esta película, y teníamos una película que yo era como excluido, era como película para adultos, la de Fiebre de Sábado por la Noche de John Travolta, donde hay una escena donde hay un topless. Bueno, pues esa parte del topless, no sé por qué mis hermanos la conservaban tanto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que era una experiencia padrísima tener las tardes de películas en el cine o en la casa de nosotros con nuestro proyector, pero eso sí fue algo como invaluable que me cuesta así platicarlo, porque se siente padre esa temporada. Justamente esas son las cosas que realmente valían mucho la pena. Te decía hace rato acerca de estas películas que se han quedado, pero una franquicia que reconozco que ha logrado actualizarse y que ha logrado alcanzar a las nuevas generaciones, sí es justamente Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Sin duda. Creo que en su momento a mí me dio temor cuando me enteré que George Lucas se lo había vendido a Disney. Dije, puta madre, a ver qué pendejadas hacen. Y creo que lo han hecho decentemente, ¿no? Habrá comentarios encontrados a favor o en contra. Siento que ahora han explotado más o han prostituido más la marca, puedo decir. Sí. Con el Mandalorian, o sea, con todo este tipo de cosas. Obi-Wan es buena. Hasta Han Solo, Exacto. también la película de Han Solo. Está la otra que trata, donde sale Diego Luna, donde trata justamente de cómo roban los planos de la Estrella de la Muerte, güey. Entonces, Rogue One. Creo que eventualmente tendrán que hacer alguna de los Ewoks o de Chewbacca. La vida de Chewbacca. Exactamente, güey, ¿no? Pero todos esos personajes, a final de cuentas, terminaron marcando nuestra infancia. Este programa que estamos entregando hoy día es complicado hablar de tantas películas. Sí, decidimos, lo irán notando al paso de los programas, entregar temas
desde lo general, ¿no? Sí. Por supuesto, hay muchísimos actores, películas, franquicias de las que no Ay, hablamos se nos están en yendo. este instante. Sí, justo ahorita lo que estabas platicando, me estaba acordando de otras dos que ahorita ya se me olvidaron. Pero, si les parece bien, más adelante iremos aterrizando lo que ustedes quieran, que platiquemos de alguna película o por género. A lo mejor dicen, oigan, háganse un programa de ciencia ficción y hablen de puras películas de ciencia de ficción. terror, ¿no? cabrón, ¿no? Las de Viernes Terror, 13, güey. cabrón, ¿no? Por ejemplo. El Exorcista, güey. El Exorcista, la del Resplandor. O sea, todas esas películas que también marcaron un género muy, muy particular y que todavía a la Here's fecha Johnny. a veces te da miedo ir a la madrugada por agua a la cosa. Sí, Pero la verdad es que es complicado platicar en este programa de todo lo que nos tocó o lo que nos marcó como generación. Por supuesto, déjenos sus comentarios aquí abajo en el canal de qué películas han sido sus favoritas y de cuáles son de las que les gustaría que platicáramos en programas más adelante. Vamos a seguir entregando en este momento o en esta etapa de Los Bacachos programas desde lo general. La próxima semana vamos a hacerlo cada 2 semanas. Ya nos iremos organizando ahí. Tenemos que irle dando el ajuste, pero vamos a hablar próximamente de vehículos. Vamos a hablar, en lo general, vamos a hablar de ropa, de moda, juguetes, de moda, de música ya está arriba. Vamos a hablar de un chingo de temas desde lo general y luego nos vamos a ir particularizando y eventualmente ver la posibilidad de tener por acá algún invitado. Sin duda. Y entrevistarlo para platicar sobre estos temas, algún especialista. No, y aparte, siempre hay que decir que al final del programa siempre tenemos una sección especial que tenemos muy consentida el día de hoy. La respetamos desde los 3 primeros programas que grabamos hace un año y seguimos respetando Esperamos seguirla llevando si ustedes nos apoyan. El día de hoy nos trajiste en el atril del Chavorruco, en el atrio del Chavorruco. En el altar del Chavorruco. En el altar del Chavorruco. Este minidisc, que es... No, este es un... Laserdisc. Laserdisc. Sí, es un Laserdisc. El minidisc viene para el siguiente programa. Ah, cierto. Ese viene para el siguiente programa. Este es nada más un formato o de los formatos más Hablando de fifís. películas. Hablando de películas, esto fue uno de los formatos más breves que pudieron haber existido en cuanto a todo, ¿no? Creo que no fue algo que jalara tanto porque era un precio muy elevado para esa época y para hoy en día también sería algo muy elevado tener este gadget en casa. Existen todavía, se venden en algunos lugares los Laserdiscs. ¿Sí? Sí, están a la venta, sí son caros. Siguen siendo caros. Y es caros. justamente antes del DVD. Sí. En ese mismo. De hecho, de esto ya habíamos platicado en uno de los programas justamente. Sí. ¿No? Sí, sin duda. Y entonces, porque mencionábamos, creo que fue con lo del tocadiscos, si no mal recuerdo, en aquel programa, en el que mencionábamos que existió alguna vez un formato en los años 80 Era o 90, 90. que era este famoso formato que es el Laserdisc, que mencionábamos que era el mismo tipo de material de un compact disc, pero con el tamaño de un acetato. Fíjate, este tiene la cara 3 y 4, ese debe ser el 1 y 2. Y el 2. Y esta película extraordinaria que se llama Fantasía. Y lo que platicábamos hace rato ahorita con este Country Road, que es nuestro editor, que platicábamos acerca de que este formato salió o se desempeña de una manera muy chingona, particularmente en el tema de audio. Sí. Entonces, las películas que tú ves en este formato es el top del top. Y hoy día, para conectarlo a un home theater, o sea, hablando de audio, pero viéndolas, que el audio salga desde aquí. No, y aparte la información que tenía de cada lado. O sea, para hacer el cambio de 4 caras para ver una película como Fantasía, hablaba de la calidad que existía en este formato. Exacto. ¿No? O sea, porque no era algo así como ahora vemos el Blu-ray, que ya también está desapareciendo. Pero todo este tipo de información y de audio, sobre todo, era algo que tenías que ver en 4 caras, cabrón, ¿no? Así es. Y como dices tú, o sea, lo mejor o lo que pudo haberse escuchado mejor en esa época era esto, el Laserdisc. Y por lo regular eran películas musicales lo que tenían mayor hit. Sí, ¿no? sí. Conseguí también ese que es de la película de The Doors, con Val Kilmer. No había mejor actor para este personaje. O sea, en sus rasgos, güey, no mames. Sí. ¿Quién se podía parecer más a Jim Morrison que Val Kilmer en esta película? Bueno, sí. ¿No? Y por acá una edición especial de un documental de Michael Jackson. Pero por ahí también
allá en casa de mis padres. Tengo más Laserdiscs y por ahí tengo el de Moonwalker de Michael Jackson. Y también, bueno, no mames, güey, es que el audio. El Sacred Fire de el Fuego Sagrado de Santana en Laserdisc y bueno, era un agasajo. Pero bueno, señores. Eso es lo que presentamos el día de hoy en el altar del Chavorruco, el famoso Laserdisc, que es este dispositivo que tenemos acá. Pesa un chingo. Costal de cemento. Pesa muchísimo. Sí. Y es un equipo muy, muy básico, realmente. O sea, es una charola que presionas este botón por acá, se abre la charola, metes el disco en la cara que vas a empezar a utilizar, lo ingresas, le pones play, ya obviamente está conectado al audio. Y quien tenía esas teles enormes, cuadradas, con la bocina abajo enorme, ¿te acuerdas de las primeras? Eran como retroproyección, ¿no? Exacto. Y que tenían como unas rayitas, se sentía una textura como rayada diferente. En la pantalla. Y con un Laserdisc ya era porque ya era el más cabrón de la colonia. Pero bueno, señores, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, como el Bacacho Oficial, los Bacachos Oficial. Sí, por ahí ya tenemos el anuncio de nuestra amiga. Por ahí ya vendrá la formalidad de la invitación a las redes sociales. El próximo programa también se va a poner muy bueno. Sí, ¿no? Juguetes. Eso sí, que nos digan de qué temas les gustaría que platicáramos en los Bacachos. Es súper importantísimo. Y por favor, suscríbanse, compartan, ¿no? Por favor, compartan. Eso es lo más importante. Tenemos una semana interesante. Sigamos sobreviviendo. Sin duda. Un abrazo, señores. Gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Yo fui Cacho. Yo soy Benji. Y nosotros somos los Bacachos. Los Bacachos. Mi hermanito, un gustazo haber regresado. Y nos vemos en la próxima. Después de un año, seguro. Después de un año, sí. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Abur. ¿Y qué te pareció? Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hablaran los Bacachos. Si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los estrenos que tendremos. Síguenos en nuestras redes, dale like y comparte. ¡Hasta la próxima!